¿Alguna vez han sentido que terminaron de leer una historia y también sintieron que terminaron de viajar todo ese trayecto que vivieron los personajes? ¿Les ha pasado? Realmente yo sentí eso cuando terminé de leer la obra Largo pétalo de mar. Hoy día toca hablar un poquito de story time cuando leí la obra Largo pétalo de mar. Bueno, esta obra al inicio yo creía que iba a comenzar, o bueno, iba a tratar netamente sobre la guerra española civil, que bueno, al inicio inclusive cuando mencionaron sobre el largo pétalo de mar, hablará de amor, hablará una historia basada quizás en las olas del mar. Era algo incierto, porque quizás muchas veces nos quedamos fijos en la portada, en la tapa del libro, y creemos que de acuerdo a la imagen, porque bueno, en la portada del libro de El largo pétalo de mar de Isabel Allende, nos muestra ahí un barco, que en realidad al inicio yo no sabía por qué era. Yo digo, bueno, seguro va a haber algo, va a tener algo con política, pero puede que también esté sometido, o bueno, refleje algunos acontecimientos este, de romance, divertidos, comedia, no sé, entre otros, ¿no? Dependiendo, porque yo nunca había leído también a Isabel Allende. Entonces era como algo nuevo, una narrativa muy distinta a las anteriores que se habían leído. Bueno, también hay que tener en cuenta que cuando yo leí esta obra, imaginaba bueno, que se iba a tratar de un joven, por ejemplo, de un joven que, no sé, que se enamoraba por primera vez, pero en realidad no era eso. En realidad, es como toda una historia de un hilo, de una guerra, que al inicio tú te quedas pasmado por ejemplo, Víctor Dalmut, que era un médico, que bueno, un médico joven. ¿Por qué? Porque había estudiado 3 años medicina en Barcelona. También se sabe que esta historia, al inicio, cuando nos menciona Largo pétalo de mar, algo que misterio, ¿no? ¿De qué tratará? Bueno, antes de comenzar a hablar sobre Víctor Dalmur y toda esa historia, eh, llena de exilio, llena de amor, llena de... Bueno, amor no es que netamente gira en torno a todo amor, en realidad es sufrimiento, guerra, soledad, incluso pérdidas, y la separación, ya sea bueno, familiar, sobre todo lo que tuvieron que dejar, las segundas oportunidades, si realmente encontramos una segunda oportunidad después de todo el caos, después de una guerra, después de huir de tu país totalmente, sin tener nada. Otros quizás llevaron algunos ahorros y otros no. Bueno, Largo pétalo de mar, se sabe que Isabel Allende lo hizo, lo creó, bueno, de acuerdo con la ayuda de sus editores también, que le dieron esa idea, en Largo pétalo de mar, de acuerdo a un poema de Pablo Neruda, teniendo en cuenta que aquí surge todo lo que sucedió en el Winnipeg, en el barco de Winnipeg, en la cual Pablo Neruda ayudó para que los refugiados bueno, migren pues a Chile. Entonces todo esto va a surgir, inclusive también sale una parte, salen los personajes, su hermano Allende, de Isabel Allende, pues, Salvador. Entonces, como un personaje que, bueno, llega a ser el presidente, ¿no? Bueno, ya, para no adelantarme toda esta trama, Largo pétalo de mar, inclusive cuando tú lo lees, su hilo conductor es prácticamente casi por decirlo a la mitad, es dos parejas que se casan bueno, tienen una boda por conveniencia, no es una boda bueno, es una boda particular, no es una boda común que se casan porque están enamorados, o porque creen, o porque ya, bueno, prácticamente ella sale embarazada, la personaje Roser,
sale embarazada, pero del hermano médico de William. De William. Entonces, se tienen que casar debido a que, porque ellos no podían estar en Chile, porque es como que cada país tenía sus reglas. Sí o sí era como, de acuerdo a lo que Pablo Neruda le había dicho a Víctor, de acuerdo a las indicaciones que le habían dado, es que tenían que estar casados. O sea, es algo como que, no, te genera así como que, ya, pues, pero ¿por qué se tenía que casar con la mujer de su hermano? Pues, aunque era viuda, como decía el hijo, como se mencionaba en el libro, era viuda sin papeles. Era viuda, pues, así nada más, pues, porque no se habían casado, prácticamente nada. Y ya. Bueno, también hay que tener en cuenta que esta obra es por la definición de Chile, algo que sí ha surgido, es algo de la vida real, una historia que quedó marcada para todos los chilenos, que al final, bueno, para todo, inclusive decían que no, la misma escritora Isabel Allende mencionaba que inclusive los mismos chilenos, algunos desconocen sobre esta historia. Imagínate, yo inclusive no sabía pues de esto. También teniendo en cuenta que aquí en esta obra se dividen en dos partes, la primera y la segunda parte. La primera parte que habla sobre la guerra y el éxodo, que todo surge en 1936 hasta 1939 en la Guerra Civil Española, teniendo en cuenta también la historia de Winnipeg, algo que es el eje de esta trama. También teniendo en cuenta que el barco el barco de Winnipeg, en la que Pablo Neruda ayudó a que todas esas personas puedan ir a Chile, teniendo en cuenta también que él tuvo que apoyar, a él no tenía nada, prácticamente, bueno, lo que le dieron en el barco, incluso considerado como el barco de la esperanza. También, porque, y bueno, Chile fue un país que les dio esa luz de esperanza a los inmigrantes, debido a que ellos fueron el refugio de todos los migrantes. Inclusive, como se puede observar en esta historia, que recomiendo leerla, aquí también porque fue llevado a través primero de un tren y luego pasaron al barco y así sucesivamente. También fue por el golpe militar que hubo en esa época. Bueno, hablando un poquito del contexto de la historia, porque siempre cuando se tiene que leer un libro, es necesario, o no lo creen, sí, es necesario tener en cuenta que se tiene que investigar un poco sobre el contexto histórico, social, de si verdad es solamente fantasía o solamente o es fantasía o realmente sucedió. Bueno, aquí yo te lo voy a contar que sí sucedió, sí existió el barco de Winnipeg, toda esta historia, el barco de la esperanza y bla, bla, bla. Sí, migraron, hubieron familias que tuvieron que perder mucho, tuvieron que perder toda su vida prácticamente, dejar su vida que ya tenían hecha por esto. Pero es una historia que realmente te va a marcar de inicio a fin. Ahora sí, iniciamos la historia del barco de Winnipeg. Parte 1. Ya, bueno. Se sabe que en esta historia inicia algo muy distinto a las demás, porque aquí comienzan por una guerra, bueno, la Guerra Civil Española, en la cual se centraba en un joven médico, en la que era sencillo, era como muy sumiso, tranquilo, que había estudiado 3 años, ya sé, como ya se mencionó posteriormente, se había estudiado 3 años en medicina en Barcelona, y que también nadie se quedaba sin atender, o sea, nadie se quedaba sin atender, o sea, prácticamente todos eran atendidos por él, a pesar de que, bueno, llegan los soldados, inclusive, algo que me llamó la atención, que es algo que ha sucedido, porque inclusive el amigo que le contó a Isabel Allende sobre esto, que tuvo traumas, que incluso cuando dormía no podía dormir, algo mismo que le sucedió a Víctor Dalmau, que prácticamente el amigo de Isabel Allende, su amigo, le cuenta esa historia, le cuenta y ella trata de plasmarla en este libro. Como se mencionaba dentro de la obra, y la escritora
1 es donde están sus muertos. ¿Será verdad o no? Ya, entonces aquí se centra sobre Víctor, que inclusive quedó un poco traumatizado por cuando tuvo que tratar de revivir, por decirlo así, a un soldadito, que su pecho estaba así como abierto y prácticamente todos daban como ya como muerto, pues prácticamente, o no se podía hacer nada porque tenía un agujero. Entonces, como tenía un agujero, todos como que decían, no, no lo ya se murió, ya sí, no va a quedar nada. Pero bueno, ese soldadito que tenía, como se menciona ahí, entre 15 o 16 años. Pero en realidad, ¿vivió o se murió? Obviamente vivió, aunque no lo crean, que inclusive él tenía ganas de tatuarse su cara en su brazo. También se tiene en cuenta, y era como, ¿cómo lo podría decir? El Víctor metió ahí, sus descripciones son específicas. Todo lo que él había realizado, incluso yo me imaginé cómo el corazón estaba abierto y él agarra, introduce sus dedos y ya pues todo, pero al finales trata, bueno, fue, obviamente que su recuperación no es que fue muy rápida tampoco, pero sí lo salvó, pero todo ese acontecimiento que él vivió, todo ese trauma que él vivió, hizo que tuviera pesadillas, no pudiera dormir durante varios días. Inclusive, ahí mencionaban que ese iba a ser para Víctor Dalmul, ese acontecimiento iba a ser el recuerdo más recurrente y pertinaz que le había sucedido. O sea, era como traumático, pues imagínense. Pero sí, a pesar de que tiene pesadillas, él lo iba a visitar de vez en cuando a este pequeño soldado. Entonces, algo que también le sirvió a él para que pueda entender y pueda seguir ejerciendo su carrera de medicina. Pero eso no era todo, ¿ah? El pobre soldadito, aparte de que ya había revivido, lo bombardeaban de preguntas diciéndole si ya conocía el cielo o conocía el infierno. Y era como que todos así, pero ¿lo conoces? ¿Llegaste a vivirlo o no? Era, era algo así, prácticamente algo así. Lo bombardearon de preguntas, y bueno, él como que, o sea, recién estoy reviviendo, estoy renaciendo nuevamente. Y eso ya me están preguntando. Bueno, así sucedió. Así sucedió. Pero bueno, después de eso, ese se recuperó casi, algo de 2 años a más tardar. Pero justamente se recuperó después de que se acabó la guerra y justamente en Marsella. Pero eso no era todo. Quizás para Víctor, o sea, estar trabajando, bueno, en esto de medicina, era muy agotador, porque trabajaba algo más de 40 horas. Era prácticamente explotado, a mí me da cólera, ¿verdad? Pero era prácticamente que curaba y todo, estaba ahí atendiendo a todos los soldados, a todos los que, todos los heridos de la guerra, pero realmente estaba bien. O sea, él, pues, si estaba bien él, porque si nos ponemos a ver todo el panorama, se sabe que él, como obviamente su familia estaba ahí, estaba sin comer, inclusive él para prácticamente era como una mula, o sea, era un cirujano en España, pero prácticamente era una mula, porque lo explotaban, pero él se dejaba de explotar, a él no le importaba nada, él estaba ahí como buenas. Pero bueno, pues así sucede. Con quienes no hemos sido Víctor Dalmul, que a pesar de tener esa pasión, pues porque él amaba ser médico, aunque pasaba muchas penurias en realidad, pasaba muchas cosas que no debería pasar, pero bueno, pues bueno, ¿quién puede con él? Porque prácticamente ahí es donde la parte donde estaba en el ejército republicano en el año 1936. Justamente ahí conoce a Hitor Ibarra, Vasco Inmortal, que bueno, su amigo, que justamente él va a ser todo ese conducto que va a apoyar cuando tenían que transportar a Roser y embarazada vaya al barco Winnipeg. Pero ese es de a poco,
pocos, si no me voy adelantando. También hay una parte donde mencionan a Elizabeth. Los nombres no son muy buenos, así que los he apuntado. Elizabeth Eidensen, algo así, ¿ya? Que era una joven de 24 años, enfermera, que se ha encargado de todo lo que eran para atender a los niños. Es decir, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, algo así como voluntariado, claro, algo voluntariado. Ya tenía 24 años, inclusive Víctor se había medio enamorado de ella, pero ella como que le dijo, ni muerta me voy a enamorar, ni muerta, no tienes ni una oportunidad, así que ni te ilusiones, ella estaba enfocada en lo suyo, así que nada, porque yo creo que sí se hubiera dado, ¿verdad? Pero bueno, ¿quiénes somos para juzgar, no? ¿Quiénes somos para juzgar? O sea, nada que ver. Ya bueno, luego también como ella era una enfermera voluntariada suiza, ella se encargaba de ayudar, que inclusive también fue un apoyo para luego cuando tuvo que dar a luz Rosa. Bueno, también la historia gira en Roser. A ver, Roser Bruguera, que era un estudiante de piano, que en realidad ella fue adoptada por los padres de Víctor Dalmul y William. O sea, ¿por qué? Porque ella prácticamente, un profesor que le enseñó a ella, que justamente también se murió, el padre Víctor, bueno, él no, su amigo del papá de Víctor, de Marcel, es Marcel Luis, ¿ya? La adoptó, porque justamente la persona que le había enseñado a ella, Santiago Guzmán, o sea, se llama su profesor que murió, que inclusive todos sus alumnos, empezaron a tocar así, o sea, le rindieron un homenaje antes de enterrarlo, justamente por su velorio, porque justamente Santiago Guzmán, que era un educador, murió solo, con su soledad, murió solo, pero lo que sí le dejó, obviamente él apoyaba, le leyó libros, le dio educación, aunque luego ya se tuvo que ir a un convento, de novicia, entonces lo que sí hizo, le regaló un piano, que le sirvió mucho, pues porque al menos tuvo con qué sustentarse luego, porque le sirvió. Incluso porque le había pedido que su hijo lo llevara a extranjero, pero bueno, ya se sabe, no se pudo, no hubo plata. Bueno, luego al día siguiente, cuando Santiago Guzmán murió, ¿saben qué sucedió? Sus estudiantes, por eso que rindieron homenaje, con el quinteto para cuerdas se llamaba Saluber. Yo siempre que leo, una recomendación que voy a hacer es que siempre apunten, bueno, yo hago mis notas al margen, pero esta vez como no tuve libro, lo leí de manera virtual en EPUB. Me permitió hacer ciertas anotaciones de acuerdo a cada capítulo que había leído. Cada capítulo había leído, me permitió hacer eso. Entonces es algo que también te sirve, inclusive teniendo el libro en físico. Así que no es excusa. Haciendo con sus notitas, esos pegables y ya. También, sobre todo sobre los nombres, porque los apellidos eran como, para mí eran han sido un poco como que muy difícil. Parecían nombres rusos. Pero bueno, ya pues. Pero bueno, también se sabe sobre el padre de Víctor, que era ateo. Y también le gustaba todo lo que era la ciencia, algo que ahí es donde le nació el gusto a Víctor. También se sabe que se llevaban 12 años de diferencias con su mamá de Víctor Dalmu, que era la señora Carmen. Se llevaban 12 años de diferencia cuando se casaron, cuando convivieron y bueno. Y justamente cuando estuvieron ellos juntos, ella tenía algo de 15 años. También se sabe que Víctor y William estuvieron en una escuela, por decir así, laica, que crecieron en una casa incluso pequeña, y también en las cuales permitió pues crecer, aprender. Y algo que también se sabe
que tanto Willem como Víctor eran muy distintos, quizás en el temperamento y también en sus personalidades, porque Víctor era más calmado, más tranquilo, incluso lo molestaban, o sea, le hacían bullying, siempre estaba porque él estaba con un libro, siempre paraba con un libro, en cambio con Willem a él no le importaba nada, a él no le importaba nada, era más fuerte, aguerrido, le gustaba el deporte y todo así, y siempre estaban las chicas detrás de él. Supongo que cuando mencionan eso, no da muchas características, van a entender que era guapo, así que voy a creer eso. Ya, también aparte de todo eso, también se sabe que, bueno, que Víctor, bueno, participó no apoyando todo en ello de apoyar, curar y todo eso, pero el otro, prácticamente William, se centró pertenecer, ¿no? Bueno, era como un soldado, él participó en la guerra y por lo que se enfermó, él se enfermó de tifus. Se enfermó de tifus y como se enfermó mi querido de tifus, salió muerto no, pues luego de que él se enfermó de tifus, porque antes de eso, inclusive su papá de Víctor Dalmut muere, pero él sí él había dejado un dinero a su mamá para que, miren, porque o sea, él no hizo caso, eso me dio cólera, hubieran seguido vivos, hubieran estado bien, o sea, pero él no. Su padre muere, que incluso Carmen desesperada va en busca, porque en esa época obviamente eran cartas, o si no tenían que llamar, pero así como antes eran la cabina de internet, así, la cabina de internet, cabina de teléfonos así que habían y llamaban y así, algo así. Bueno, y bueno, a las finales, para comunicarse con Víctor era bien difícil, de verdad, porque, aunque con él también, algo de 30 horas se demoraba. Y bueno, ya, en fin. La cuestión es que su padre muere, luego recae de tifus, William, y obviamente su mamá ya estaba mayor, obviamente, como para cuidarlo, pero la que está a cargo en cuidarlo, que obviamente, y justamente trabajaba en una panadería también, era Rosa. Rosa trabajaba en una panadería, algo que le pagaban prácticamente con panes, y ella es la que se encarga de cuidarlo, inclusive invierte su dinero que tenía para comprar 2 gallinas, incluso en el trayecto de que para que no lo vean, o sea, para que no se den cuenta los soldados que habían comprado gallina, porque inclusive en esa época había mucha escasez de comida, había escasez. Entonces, como había escasez, ella tenía miedo que si lo encontraban con la gallina, se le iban a quitar. Entonces, lo que hizo es envolverlas a la pobrecita gallina, de verdad, envolver a las gallinas y metérselas debajo de su barriga, en su parte de su polo que tenía, para hacerse pasar como si estuviera embarazada. Y justamente, mire, es una bandida. Hasta le dieron asiento para el autobús donde se hace nada, pero ella tenía miedo que en cualquier momento las gallinas empezaran a moverse, hacer todo, pero felizmente no lo hicieron. Que a la final es cuando ella llega, bueno, prácticamente era para la sopa que iban a hacer, pues porque querían huevos también. Luego al día siguiente le saca 2 huevos, bueno, dan 2 huevos, las gallinas le dan 2 huevos. Bueno, prácticamente ahí las gallinas la alimentaban, con migajas, con desperdicios, prácticamente así. Con lo poco que tenían, que les quedaban, prácticamente la alimentaban. Y es donde, bueno, de a poco, no es que también tenía mucha mejoría, porque como tenía tifus, inclusive, no, es que tenía unas descripciones de verdad bien específicas. Su técnica narrativa de Isabel Allende es muy magnífica, muy buena, muy descriptible, porque empieza a describir con detalle la parte donde nos mencionaba que tenían que eh, eh, o sea, como que, bueno, estaba desnudo, aparte estaba desnudo, mencionaban sobre los excrementos, o sea, que tenía, incluso que su diarrea tenía, disculpen por mencionar eso, pero son las especificaciones del libro, que sus heces eran muy líquidas, luego tenía fiebre más de 40, no le pasaba,
no hablaba, pero luego al pasar de los días, cuando ella se mejoró, se dio cuenta que sí, que después de que se sana y todo eso, se iba a casar con mi querida Rosa, porque Rosa había vivió su primer amor, que fue con Willem, prácticamente con él, porque inclusive con él, bueno, aprovechó que su mamá lo dejaron solo como para tener ahí su chiqui. Bueno, hubo un acto ahí que hicieron que tenga su hijo, pues luego a los tiempos salga embarazada, pero ese se va de nuevo a servir. Se va a servir Willy y ahí lo matan. Ahí me lo matan, dirá. ¿Cómo me lo mataron? Pues fue el 8 de noviembre, con una bomba, de una bomba de tronchochera, algo así que se llamaba, pero que también se sabe que no es que tenían algo específico de él, porque inclusive cuando se enteró, Aitor le dijo a Víctor de que él había muerto, su hermano, él como que se compasmaba y no creía, pues, porque era como que me demuestre que él ha muerto. Dime, algo me tienes que dar. Y bueno, lo único que encontraron es prácticamente toda chamuscada y su billetera, que estaba con una fotografía de Rosa, pues, y es donde prácticamente se dio cuenta que estaba con su hermano, su hermano muerto. Pero eso no era todo. Prácticamente ahí estaban todos aterrorizados, por todo el caos, por toda la guerra, por todos los enfrentamientos que estaban suscitándose. Entonces era prácticamente que los miles de refugiados no sabían ni qué hacer. Y bueno, aterrorizados tuvieron que escapar hacia España, hacia Francia, perdón. Si ya de Francia, luego todos los refugiados pasaron a Chile, y así sucesivamente. Pero lo que no se sabía es que justamente Rosar tenía algo de 6 a 7 meses de gestación. Y justamente cuando pasa todo esto de que ellas iban a tener que irse, y con la ayuda de Aitor, sucede que Roser quería llevarse las gallinas, pero no podía ya, porque con la cosa se las podían llevar a ellas. Pero también en ese trayecto pasó que Carmen, sentía que era como una carga para ellos, ¿no? Entonces, para su familia, que ella que iba a hacer, y bla, 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 que prefería morirse antes que seguir ahí. Antes que tener que dejar toda su vida de España. Pero bueno, pues, a las finales prácticamente desapareció, no se supo nada de ella, pero no por eso dejaban de importarle, porque sí, Rosario estuvo como buscándola, y a las finales, por ayuda de Elizabeth, con las cartas que ella estaba llevando y bla, 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 lograron reunirse. Pero eso no fue todo, porque al final ella muere. Bueno, aquí también como es que prácticamente le pide ayuda a Víctor a Aitor, debido a que él no podía irse, él tenía que seguir atendiendo a los heridos. Entonces era como que, ¿cómo hago yo para hacer? Entonces le pidió a Aitor, pero lastimosamente su mamá, de Víctor, desapareció. No se supo nada en ese momento. ¿Dónde estaba? Nada. Y más que en ese momento habían ancianos, habían niños gritando, llorando, desesperados, no saber dónde ir, hambrientos, porque no había comida, no había nada, no sabían dónde irse, no sabían qué hacer. Entonces en ese momento también se dijo, Rosa, ¿dónde están las gallinas? Las gallinas no. Ahí maldijo por no había traído las gallinas, aunque yo lo mencioné. Bueno, cuando llegaron en Francia, ahí estaba Elizabeth, que permitió, bueno, lo ayudó en todo en eso de para maternidad a Rosa. Prácticamente ella fue la que las protege, y también por la que da prácticamente para que ella dé luz y todo eso, porque ella estaba toda encargada en ese voluntariado, en todo lo que era para niños. Ya, aquí también se habla sobre Felipe Solá y Ofelia, su hija. Justamente, bueno, perdón, Ofelia y Felipe, que bueno, y también Pablo Neruda, que trata de involucrarse en todo esto, porque debido a él pueden migrar para Chile. Bueno, al final es para no hacerlo más largo el video, se casa. Bueno, ya había mencionado que se casa por conveniencia, porque según Pablo Neruda ellos tenían que ser casados, o para apoyarse y ayudarse, ¿no?
algo que también había cumplido, ya había sacado a su familia, pero aunque ella, su Carmen, ¿no? Luego, cuando se encuentran, gracias a Elizabeth, lo ayuda porque ella se comunicó, ella pensaba que solamente que sus hijos estaban muertos, pero sí, y solamente tenía a su nieto y a su nuera, pero en realidad se entera que también Víctor estaba vivo y bueno, se había casado con la mujer de su hermano muerto, pero bueno, pues. Y bueno, a las finales, también lo que no saben es que no es que se encontraron ahí mismo con Roser, Víctor y Roser, sino que se sabía que él estaba en los campos de concentración. Entonces luego cuando ellos se tuvieron que reencontrar, eso se bien. Luego transcurrió todo lo del viaje del Winnipeg, el barco de Winnipeg, que justamente que tuvo la ayuda gracias a Pablo Neruda. Todo esto se suscitó el 3 de septiembre de 1939, que desembarcan en Chile y bueno, y reciben una bienvenida. Los chilenos fueron muy acogedores, las ayudaron a todos los inmigrantes y todo eso para que por decir en casa. También Víctor y Rosa comienzan una nueva vida, pero lo que no saben es que esa Rosa de verdad fue una bandida, porque ahí en el libro, bueno, casi al final, cuando ya prácticamente se dio cuenta que perdón, Víctor estaba templado porque decían, ¿por qué tanto tiempo? Porque se vivían juntos, ¿no? Y no era prácticamente por un acuerdo, por conveniencia y tanto, sino porque sentía algo, pues tanto tiempo sentía algo por ella. También sentía cariño por su sobrino, que bueno, era prácticamente como su hijo, pero también era como que sentía un recelo que, Rosa había sido la mujer de su hermano, pero también él estaba sintiendo algo por ella. Incluso esto, pero luego hay así como un enredo ahí. Ofelia, Víctor y todavía que estaban templados, estaban enamorados. Y luego también se sabe que la Rosa como viajaba, iba, venía, tuvo 7 años de relación con Aitor. Víctor sospechaba, o sea, como que decía, tendrá o no tendrá, seguro se va a encontrarse con sus amantes en sus viajes que tenía, porque ella justamente consiguió un trabajo. Bueno, le ayudó eso de tener conocimiento del piano. Bueno, tuvo una relación de 7 años, es como con su amigo, o sea, prácticamente no se dio casi nada. Bueno, no, es como que llegó a más esa relación porque él cayó mal y bueno, le dio como algo de derrame cerebral y se quedó ahí emergido pues su mujer. Pero prácticamente cuando ellos sintieron también, cuando le contó a Víctor después de que pasó todo, lo que sentían y prácticamente lo que había sentido y con él y bla. Y como que yo no lo perdonaría. Pero bueno, pues aquí fue para a Víctor que él se iba a quejar, pues. Sí, también Víctor como que tenía ahí su entripado ahí con Ofelia, porque Ofelia tenía un compromiso con Matías y esta lo rompió por culpa de él, porque se sentía que Víctor se estaba enamorado, pero al final Víctor le dijo que él no podía dejar a Rosa, no podía separarse de ella porque tenía un hijo, pues estaba con su sobrino, entonces no la iba a dejar. También se sabe que Roser, bueno, como había tenido estudios, había comenzado a trabajar en una orquesta de música antigua, entonces esto también había servido a Roser, pues, ¿no? Pero justamente también la amistad entre Víctor y El Salvador Allende se fortalece, por decir, se refuerza más, se ayuda, por decir. ¿Por qué? O sea, porque se sabe que era aficionado al ajedrez Víctor, entonces Salvador Allende también. Entonces ahí es donde nació la amistad. Pero eso no era todo. Después de todo lo que habían pasado, todo ese exilio que había sucedido aquí en España, luego se sabe que, bueno, Salvador Allende llega a la presidencia de Chile, pero eso no era todo. Aquí hubo el golpe de Estado en 1973, que justamente hubo por decir, una tensión política en la cual suscitaron varios sucesos que ya no sabían ni dónde, por decir, ya de pasar de una cosa a otra cosa. Porque prácticamente no podían ser felices. Después de ya lo que habían pasado, ellos prácticamente tuvieron que en Chile pasar por una dictadura,
una dictadura, nuevamente tener que enfrentarse al miedo, al temor, a las dudas y también a la persecución y la posibilidad de qué hacer si siguen todas esas cosas estando así, ¿no? Porque yo no sé, él ya tenía que echarse a limpiarse con ruda, de verdad. Porque luego de todo eso, lo que sucede, que es Víctor, es ¿cómo se le llama? Es detenido 11 años en el campo de concentración. Y ahí otra vez, pero ahí estaba pues Rose. Que quieran o no, acá Víctor tiene que sufrir humillaciones, también sufre prácticamente los trabajos forzados, pero lo que sí se refugia ahí, lo que le ayuda también como a refugiarse y vivir en el recuerdo, es con los recuerdos de Rose, los recuerdos de Mark. Y bueno, que también ahí el ajedrez lo ayuda como un refugio justo con Salvador. Y que también ahí lo tildan, bueno, lo apodan el mudo. El mudo porque hablaba muy poco, más que nada callados, todo tranquilo. Bueno, después de todo lo que sucede, ya no decide, ya no desea irse a Chile, sino en Venezuela, a continuar su trabajo como médico. Y bueno, Roser continúa ejerciendo todo lo que es en la música. Pero también se sabe que tuvieron ciertas, bueno, Víctor tuvo ciertas complicaciones debido a que tenía sus antecedentes pues penales, ¿no? Por decirlo así. Y bueno, luego su amorío, por decir así, su romance con Roser se concreta. O sea, ya se había mantenido después de todo lo que habían pasado, pero eso no es todo. Después, ya casi al final de la historia, que es como se dio un giro de que pasaron mucho tiempo, porque Víctor Dalmund tenía ya casi 80 años, pero eso no es todo. Lo que pasa después, cuando no tenía 80 años, acá Roser muere, fallece de una enfermedad. Y lo que sucede es que luego aparece Ingrid, que era la hija de Ofelia, que ella queda embarazada. Ella queda embarazada de Víctor Dalmau, obviamente de los aventuras que había tenido. Caleta. Porque justamente sale cuando su papá le pregunta, Felipe, le pregunta, le dice de que quién le había hecho eso a su hija, que prácticamente, porque obviamente pues en esa época, ¿no? ¿Quién le había hecho eso a su hija? Que le diga que lo iba a matar. Y ella dijo, no, ni muerta, ni loca, te lo voy a decir. Y no lo dijo. Pero esa Ingrid, la chica que le habían, bueno, que es su hija, había sido dada en adopción, y es donde ahí se entera mi querido y estimado Víctor Dalmau, que tenía una familia, bueno, era numerosa y bueno, ya. Y es donde prácticamente esta historia nos da a entender y nos da a conocer bueno, que aunque la vida sea muy corta, pero muy corta, muy efímera, siempre la vida va a tener, o nos va a permitir, mientras exista cierta luz en nuestra vida, va a existir una esperanza y nosotros mismos vamos a poder crear una segunda oportunidad. También nos va a permitir crear recuerdos a pesar de todas las dificultades que puede estar existiendo. También tengan en cuenta los personajes y la propia presentación del libro hace que nos demos cuenta que toda esta historia, estos temas que ejercen, que conspiran aquí en la historia, en esta trama, que la vida puede ser quizás muy incierta, puede ser tan incierta para cada uno, y justamente cuando hay guerra, uno no sabe ni qué hacer o qué sucederá, pero siempre habrá otra página que vamos a poder crear una historia distinta dependiendo de lo que nosotros queramos cambiar. Bueno, eso es todo. Realmente gracias. Y este fue el Story Time. Muy breve, muy, nada, cero breve y más extenso de toda la historia. Gracias.